Amén, amados. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Por un nuevo día. Gracias damos al Señor por un día nuevo de vida que nos da. Gracias, Así Señor que damos Jesús. gracias al Señor. Estamos haciendo programa a esta hora para poder compartirlo con ustedes. Son las 1:15 de la mañana, pero bueno, gracias al Señor que nos inquietó para no poder dormir y para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén. Este programa va a ser transmitido en la radio La Predicadora en unas horas, así que saludamos a los hermanos que nos van a escuchar por ahí y a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, a nuestra amada congregación, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a todos los hermanos de la congregación. Saludamos al hermano Adrián, que está conectado. El Señor te bendiga, hermano Adrián. Amén. Y bueno, si usted quiere escuchar después nuevamente la predicación, lo puede hacer en la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta, la última trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí lo invitamos a que usted se suscriba y active las notificaciones. Amén, gloria a Dios. Para poder ser avisado cada vez que se sube una predicación nueva. Si usted pertenece a la localidad de Isidro Casanova, de La Ferrere, y quiere compartir las reuniones, puede hacerlo los días miércoles y sábados a las 20 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. Y si usted se encuentra aquí en la localidad de Virrey del Pino, nosotros tenemos reuniones los días miércoles a las 20 horas en la calle Antonio Pillado 6052, en el kilómetro 43. Así que lo invitamos para que usted pueda ser parte de la iglesia local, tanto en Casanova como en este lugar en Virrey del Pino. Así que saludamos a todos los hermanos. Nuestros días de programa son los días lunes, estamos a las 10 de la mañana y los días viernes a las 13 horas. Y nuestro pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Amén, Bueno, dado todos los anuncios que teníamos que dar, damos gracias al Señor. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que nos salude. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por un nuevo día de vida. Hablábamos, ¿no? Que ya son las 1 de la mañana. Amén, El Señor gloria a Dios. nos inquietaba esto, ¿no? Gloria al Señor. Y gracias al Señor por Timo también, que está despierto todavía. Bueno, que esta palabra que el Señor nos da en esta noche, en estas primeras horas de la mañana, sea de mucha bendición, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo, amados. Amén, amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén, Señor. Padre Jesús. amado, estamos delante de tu presencia, Gloria a Señor, Dios. agradecidos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos compartir la palabra con los hermanos. Gracias porque podemos tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque, Señor, esta comunión, Señor, es contigo y con el Padre, Amén, Señor. gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges, Señor amado. Que todo lo que hablemos, Señor, sea guiado por ti, Señor, para que pueda ser para edificación, Señor. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el libro de Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Ahí la primera carta del apóstol Juan son 3. Sí. Él escribió 3 cartas ahí. Están en el libro antes del libro de Apocalipsis. Está el libro de Apocalipsis, el libro de Judas, y después están las 3 cartas que escribió el apóstol Juan, para que usted pueda ubicarlas dentro de la Biblia. Vamos a leer la primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 1. Fíjese qué maravilloso la palabra que el Señor nos estaba compartiendo, ¿no? Amén, Y Señor. compartíamos con mi esposa antes de que empiece el programa y nos gozábamos Gloria a porque Dios. todo es para edificación, como dice el apóstol Pablo. Sí, amor, podríamos leer ahí en el 1:1. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, habla Juan, ¿no? Sí. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, lo que era desde el Gloria a principio. Dios. Lo que era desde el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál fue el principio? El real principio. Porque nosotros leemos Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Vio? Ese fue el principio de la creación. Pero hubo un principio antes que ese. ¿Vio? Hubo un principio antes que el principio de la creación. Y el principio que hubo antes de la creación está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjese. Este era en el principio con Dios. ¿Vio? Este era en el principio con Dios. Ese es el principio. El principio de todas las cosas. Amén. En el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjese, está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, porque después en el versículo 14 dice, y el Verbo fue hecho carne, dice. ¿Vio? En el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice. Fíjese, sí, amor. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese, por Él fueron hechas, por medio del Verbo, ¿vio? Por medio de Cristo. Y en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro, ahí el capítulo 1, versículo 14 de Primera de Juan está relacionado con lo que nosotros vemos acá en Primera de Juan 1:2. De Juan. ¿Vio? Porque dice, porque de Primera de Juan 1:2. No, sí, pero relacionado Con el 1:14 de Juan. de Juan. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Vio? Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando dice acá, y la vida fue manifestada, Cristo fue manifestado. Fíjese. ¿Y cómo podemos verificar eso? Y tendríamos que ir a Primera de Timoteo, capítulo, creo que es 3:16, donde habla del misterio de la piedad. Fíjese, el misterio de la piedad. Y ahí Pablo se pone en concordancia con Juan y los dos hablan de lo mismo. Fíjese. Indiscutiblemente, 3:16, Primera de Timoteo. Sí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjese. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Vio? Fíjese, fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue manifestado? Ahí en lo que dice el Evangelio de Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Fíjese, ¿vio? El Verbo se hizo carne. Y en Cristo estaba la vida del Padre. ¿Vio? Porque cuando los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y si todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Fíjese. Pero no queremos tocar ese tema. Estamos hablando desde el principio. ¿Vio? Estamos hablando del principio. ¿Ibas a leer algo, amor? No, eso que dijiste. ¿Vio? Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ellos lo oyeron. Ellos oyeron las enseñanzas del Señor. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos vieron al Señor, vieron la majestad, la manifestación de la vida de Dios en Cristo. Lo que vieron, dicen nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. ¿Vio? Era algo visible, era algo palpable lo que ellos estaban presenciando ahí, cuando Dios se manifestaba a través de Cristo, mientras que Él caminaba en esta tierra. Lo que palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada. ¿Vio? La vida fue manifestada. La vida estaba en Cristo, pero fue manifestada. ¿Vio? Porque dice que la vida llegó a ser, en Él estaba la vida, dice, y la vida fue la luz de los hombres. Fíjese, trajo luz. ¿A qué trajo luz? Alumbró los ojos del entendimiento de los hombres. ¿Vio? Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice, ¿vio? Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dice, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos el principio, ¿vio?
dice lo que era desde el principio. Bien, entonces tenemos que ver. Hoy el pastor hablaba en la iglesia, ¿no? Y nos hacía ver estas cosas también, que tenemos que volver al principio. Hemos usado una manera durante tantos años que no nos dio resultado. Entonces que tenemos que detenernos. Dice el libro de Jeremías, dice, paraos por los caminos, dice. ¿Vio? Paraos, deténgase. ¿Vio? Ya lo habíamos hablado de este tema hace unos programas atrás, varios programas atrás. Usted lo puede encontrar en la página de YouTube. Dice, paraos por los caminos, dice. Preguntad, dice, por las sendas antiguas, cuál haya sido el buen camino, dice, y andad por él. Ellos al haber cometido el error anteriormente, ¿vio? De haberle dicho a Moisés, ¿vio? Todo lo que Dios diga vamos a hacer, sabiendo que tenían una naturaleza que iba en contra de la justicia de Dios, ¿vio? Ellos dijeron, no andaremos. Dijeron, no andaremos. Cuando el Señor le dijo, paraos por los caminos, deténganse. Estaban yendo por un camino que, ¿vio? Y ellos dijeron, no andaremos. Pero nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, tenemos una mente nueva, tenemos una vida nueva. Y nosotros le decimos al Señor, enséñanos el camino por el que debemos de andar. Enséñanos. Y el Señor nos enseña el camino. Sí, amor, ibas a leer. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjese, ellos dijeron no andaremos. ¿Pero por qué dijeron no andaremos? Porque ellos intentaban seguir el camino que Dios le trazaba por medio de una mente y una conducta natural. ¿Vio? Ellos todavía tenían al hombre viejo vivo. ¿Vio? No habían crucificado al hombre viejo porque Cristo todavía no había venido. ¿Vio? Pero nosotros no. Nosotros nos hemos despojado del hombre viejo con sus hechos. Nosotros nos hemos apropiado por la fe de una nueva vida. ¿Vio? Nos hemos apropiado de la mente de Cristo, nos hemos apropiado de la vida que está dentro de nosotros, nos hemos apropiado de la provisión que nos fue dada en Cristo. Entonces le decimos al Señor, enséñanos el camino por el cual debemos de andar. ¿Vio? Enséñanos. ¿Vio? Y Él dice, yo soy el camino. Fíjese, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Vio? Y antes nosotros identificábamos ese pasaje solamente para la salvación de los hombres, pero ese pasaje también está relacionado con nosotros. ¿Por qué? Porque es la vida la que nos conduce. ¿Y a dónde nos conduce la vida? La vida nos conduce al cuerpo. La vida nos conduce a la voluntad de Dios. ¿Vio? Entonces tenemos que volver al principio. ¿Por qué tenemos que volver al principio? Porque como hablábamos con el pastor hoy en la mañana y él lo compartía en el culto, ¿no? Hemos usado una manera para edificar la iglesia durante tantos años que no nos dio resultado. No nos dio resultado. No solamente para edificar la iglesia, para edificar nuestras propias vidas. Y no nos dio resultado. ¿Cómo sabe usted que no dio resultado? Porque seguimos tropezando con las mismas cosas. Seguimos tropezando con las mismas cosas. Como el pueblo de Israel durante 40 años dio vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no aprendió a vivir a la manera de Dios. Todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer, dijeron ellos. Y Dios los quería guiar por su gracia y por su misericordia, pero no lo aceptaron. Ellos querían poner su manera. ¿Y cuántos años nosotros estuvimos queriendo poner nuestra manera? Y no dejar que Dios viva su vida en nosotros para poder aprender a la manera de Dios. Fíjese cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado, ¿vio? Para edificar la iglesia, para edificarnos a nosotros mismos si hubiéramos seguido la manera de Dios. Pero gracias al Señor que todo no está perdido todavía. Gloria a Dios. ¿Vio? Todo no está perdido. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino por el cual debes andar, dice. Sobre ti fijaré mis ojos, dijo el Señor. ¿Vio? Y también dijo aquel hombre que se había equivocado mucho. ¿Vio? Él también se había equivocado mucho. Enséñame lo que no veo, dice. Y si hice mal, dice, no lo haré más. ¿Vio? Y estamos citando el Antiguo Testamento. ¿Vio? ¿Cuánto más en el Nuevo Pacto? ¿Cuánto más en el Nuevo Pacto? Fíjese, Pablo en el Nuevo Pacto dice, en ignorancia, dice, perseguía a la iglesia y la asolaba, en ignorancia, dice. ¿Vio? El Señor le hacía ver
lo que no veía. Como dijo Job, le hizo ver lo que no veía el apóstol Pablo. ¿Cómo le hizo ver? Cuando Pablo se encontró con el Señor. ¿Quién eres tú?, le dijo Pablo al Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dice. ¿Vio? Le hizo ver. Y cuando le hizo ver, lo hizo cambiar de dirección. Lo hizo cambiar de dirección. El Señor hoy nos hace ver que la manera que hemos usado durante tantos años no era la manera que Dios quería que usemos para la edificación del cuerpo de Cristo o para la edificación de nuestra vida personal, en la comunión con el Señor. Entonces nos hace ver. ¿Y a dónde nos lleva el Señor? Nos lleva de nuevo al principio. ¿Vio? Porque Él no cambia. ¿Vio? Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice ahí en Hebreos capítulo 12:25 creo que. Ahí mi esposa lo va a leer. 12:8. Amén. Fíjese, Él no cambia, Él es el mismo. Estamos hablando del Señor Jesucristo. No estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de aquel que fue resucitado entre los muertos con poder, según Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Vio? Según la vida resucitada, la vida poderosa del Padre que arrancó a Cristo de entre los muertos. Esa vida nosotros tenemos. Bueno, ese Señor Jesucristo ungido con poder es el que no cambia. La supereminente grandeza de su poder. Amén, gloria a Dios. Sí, amor. Hebreos 13:8. 13:8, sí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fíjese, Él no cambia. Así como dice la palabra que en Dios dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, Él usa la misma manera para edificar, la misma manera que usó al principio, usa ahora. ¿Vio? Por eso dice lo que era desde el principio. ¿Quién lo estableció? Lo estableció Dios. No lo establecieron los hombres. Seguramente que si Dios le hubiera dado potestad a los apóstoles de establecer la manera de edificar la iglesia, cada uno de los apóstoles hubiera puesto una manera diferente, pero la manera la estableció Dios. Fíjese, vamos al principio. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, cuando Dios estableció la iglesia judía en el principio. Fíjese, Hechos capítulo 2. Sí. 2:43, la vida de los primeros cristianos. Ahí. Sí. Y podré leer ahí, amor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, y ese era el principio de la iglesia judía. Fíjese cómo Dios obraba. Ahora vamos al principio de la iglesia gentil. Ahí cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Fíjese. En el capítulo 10. Sí. Bueno, acá en el capítulo 10 dice en el 42 podemos leer. Y nos mandó, que predicásemos al pueblo y testificásemos con él que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese, esto era desde el principio. ¿Vio?
porque mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Ese también fue parte del principio. Así como en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo cayó sobre los judíos y los que estaban ahí con los 120, acá en la casa de Cornelio dice que estaban estos orando, dice, y dice que el Espíritu Santo envió a Pedro, dice, a causa de su oración, su ruego y su limosna, dice que fue oído, dice Cornelio, ¿vio? Tu oración y tu limosna han subido, dice, delante de la presencia de Dios, dice. Y me ha enviado el Señor, le dijo Pedro a Cornelio. ¿Vio? Y mientras él le testificaba a los que estaban ahí, fíjese, un judío, él cuando fue enviado por el Espíritu Santo, él se rehusó a ir. Porque dice, no tendrá comunión un judío con un gentil. Había una separación ahí muy notoria. No se acostumbraba un judío juntarse con un gentil. ¿Vio? Era algo terrible para el judío. Pero Dios le había mostrado a Pedro por medio de una visión, la visión del lienzo, que usted lo puede leer ahí. Usted puede leer todo el capítulo 10 para entender el contexto. Y Dios le había mostrado que Dios no hace acepción de personas. ¿Vio? Que Dios no hace acepción de personas. Por eso Dios usa la misma manera. Dios no cambia la manera. Él usa la misma manera. Así como Él estableció en el principio la manera de la formación de la iglesia judía, así también lo estableció para la iglesia gentil. Fíjese, que ahí en Hechos capítulo 13, ahí vemos el comienzo de la iglesia gentil. Fíjese. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, y entonces enviado por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y ahí empezó el viaje misionero de Pablo, extendiendo la gracia por todos lados. ¿Vio? Entonces tenemos que volver al principio, ¿vio? Donde el Espíritu Santo estaba morando en medio de la iglesia, donde el Espíritu Santo traía la dirección a través de la palabra. El Espíritu Santo añadía, dice, a la congregación los que iban siendo salvados. Por eso venimos de allá, del capítulo 1 del libro de Juan, dice, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Dios estableció ya la manera. ¿Por qué vamos a cambiar la manera? Si Dios ya la estableció. Fíjese, a lo largo de los años el hombre fue cambiando la manera para la formación del cuerpo de Cristo y fracasó. Fracasó porque quiso introducir su manera. ¿Vio? Porque no es muy pesada la palabra, no porque somos muy anticuados, no porque, pero dice, leyó mi esposa, capítulo 13, versículo 8 de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Vio? Fíjese. Otras de las cualidades, podemos decir, de la iglesia primitiva, ¿no? En el 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Fíjese. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjese, eso era desde el principio. Eso era desde el principio. Entonces tenemos que volver al principio. Y a mí me gusta cómo Dios lo presenta en el Antiguo Testamento, ¿no? No, que aunque la palabra de Dios dice las cosas que fueron escritas antes, dice, para nuestro ejemplo fueron escritas. Y vamos a leer ahí en Primera de Reyes, creo que es, a donde vemos a Eliseo.
Espere que lo buscamos porque no lo tenía preparado el versículo. ¿Qué dice, pa? ¿De Jesse? Sí, no, de aquel que se le cayó el hacha, dice. Primera de Reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Entonces tenemos que ver, hermano, tenemos que ver. Porque a veces nosotros corremos tan desesperadamente que no nos estamos dando cuenta que no estamos avanzando. Estamos corriendo en círculo, ¿vio? Como el pueblo de Israel, siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar, porque siempre estamos usando la misma manera. No cambiamos la manera, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que cambiar la manera, porque si no dio resultado es porque no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Vio? Y Dios no necesita ayuda. Si bien dice que somos colaboradores de Dios para la edificación, pero Dios no necesita nuestro consejo. A eso se refiere. ¿Vio? Porque Job dice, ¿quién fue jamás su consejero? Dice. ¿Vio? ¿Quién le instruyó a él? ¿Vio? Nadie le instruyó. ¿Vio? Ni le dio consejo. Él ya lo planificó desde antes. Ya planificó la manera. Nosotros somos colaboradores. ¿De qué manera somos colaboradores? Nosotros recibimos la instrucción, ¿vio? De aquel que hizo el plano y lo llevamos a la vida práctica. ¿Vio? Recibimos la instrucción. Él ya hizo el plano. Él no necesita que le ayuden a hacer el plano. Él ya hizo el plano. Él nos muestra el plano, nos dice lo que hay que hacer, nos capacita para hacerlo y nos lleva a que lo hagamos. Por eso dice, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese. Entonces tenemos que volver al principio. Dice, leía mi esposa, en el principio dice, los apóstoles, dice, y los que estaban con los apóstoles, dice, eran de un corazón y un alma, dice. Gloria a Dios. De un corazón y un alma. ¿Qué significa eso? Eran todos de un mismo sentir. Todos pensaban lo mismo, todos sentían lo mismo. ¿Por qué? Porque todos eran dirigidos por la misma dirección. ¿De dónde venía la dirección? De Dios mismo. De Dios mismo venía la dirección. Entonces todos eran de un sentir y un alma. De un corazón y un alma. Fíjese. Maravilloso eso, hermano. Gracias, Señor. Maravilloso eso. Fíjese. Yo hoy miraba cuando estábamos en la congregación, estábamos tomando mate con el pastor en la vereda de la iglesia antes que empiece el culto, y estábamos mirando unas personas que estaban llenando una losa enfrente de la iglesia. ¿Vio? Y tal vez las personas ni familiares son, pero se unieron la una con la otra con un solo propósito, que la persona que necesitaba llenar su losa tenga su techo. ¿Vio? Entonces todos se unieron para la edificación. Había un sentir, había un propósito. Bueno, acá también hay un propósito. El Señor, la cabeza del cuerpo, necesita un cuerpo. ¿Vio? Y fíjese, ellos sin tener la misma vida, sin tener tal vez la misma educación, sin tener los mismos gustos, se pudieron unir en algo natural. ¿Cuánto más nosotros? Que hemos sido capacitados con la vida de Dios, hemos sido capacitados con la mente de Cristo. Recibimos todo el mismo alimento espiritual. Fíjese. Y la dirección es la misma. Fíjese. Por eso, tener el mismo sentir. Dice, estos eran de un corazón y un alma. Más unidos que estos no hay. No había. Eran de un corazón y un alma. Pensaban lo mismo, sentían lo mismo y eran conducidos por la misma vida. ¿Vio? Eran de un corazón y un alma. Por eso llegaron al punto, dice que nada de lo que tenían era suyo. Veían una necesidad y vendían lo que tenían, dice, para cubrir la necesidad de aquel que tenía. Dice. Fíjese qué maravilloso. ¿Sí, amor? No sé si le contaste. Desde el 1, Leo, desde el 1 al 7. ¿Primera de Reyes? Segunda de Reyes 6:1. ¿Sí, amor? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Todo tiene un significado, sí. ¿no? Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera.
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Fíjese qué maravilloso. Si a usted tuvo esta experiencia, hermano, ¿vio? Si el hacha se le cayó, ¿vio? Si el hacha se le cayó, tiene que volver, ¿vio? Por eso el Señor dijo antes en el libro de Jeremías, dice: «Paraos por los caminos», dice. «Preguntad por las sendas antiguas», dice, «cuál haya sido el buen camino, y andad por él», ¿vio? Si se ha caído nuestra hacha, tenemos que volver al lugar donde se cayó, ¿vio? Tenemos que volver al principio, ¿vio? Dice que este hombre, dice, estaban cortando leña, dice, y dijo uno: «Te rogamos que vengas con tu siervo». Y él respondió: «Yo iré». Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, ¿vio? Cortaron la madera. ¿De qué nos habla la madera? ¿Para qué era la madera? La madera era para la edificación de la casa de Dios. ¿Dónde está la madera? La madera está en el mundo, ¿vio? La madera son las personas, ¿vio? Pero tenemos que derribar con la palabra, tenemos que derribar todo concepto, dice, todo pensamiento y todo argumento que se levanta en contra, dice, del conocimiento de Dios. ¿Quiénes son los que tienen pensamiento y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Los que están en el mundo, los que no tienen a Dios, ¿vio? Entonces, cuando son derribados por medio de la palabra, entonces son traídos para la edificación. Nacen de nuevo y son traídos para la edificación. Pero acá hubo un problema, ¿vio? Dice: «Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó su hacha en el agua», dice. Fíjese, se cayó su hacha. Él dejó caer lo que Dios le había dado. ¿Qué le dio el Señor? La palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, ¿vio? La cual hacéis bien en oír, dice, ¿vio? Se le cayó, ¿vio? Tal vez no le dio valor a lo que había oído. Y vino la situación, ¿vio? Porque ¿a dónde se le cayó? Se le cayó en el agua. El agua habla del mundo, el agua habla de muerte, el agua habla de problemas y situaciones, ¿vio? Se le cayó en el agua, ¿vio? Dice que un hombre edificó su casa sobre la arena, creo que es. Sí. Dice, y vinieron los ríos, ¿vio? Vinieron los problemas, y no sobrevivió la edificación que él hizo. A este hombre que estaba cortando leña, se le cayó el hacha en el agua. Se desvaneció la palabra en medio de las situaciones. Se desvaneció. ¿Por qué? Porque él no se afirmó en la palabra. Se desvaneció. No se afirmó en la palabra. Si él se hubiera afirmado, por más que venga la situación que venga, entonces la palabra se hubiera mantenido firme en la palabra, hubiera tenido victoria. Pero él la dejó caer. Y gritó: «Ah, Señor mío, no». Era prestada, ¿vio? No se hizo uno con la palabra. No se hizo uno con la palabra. O con la vida, ¿vio? Porque la vida que tenemos es prestada. Es prestada la vida. ¿No dijo acaso el Señor: «Yo la doy», dice, «pero la volveré a tomar»? ¿Vio? Yo la doy. Yo doy mi vida, pero la volveré a tomar. ¿Vio? Entonces dice el hacha, dice, y diciendo esto dice: «Ah, Señor mío, era prestada». Y el varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó?». Se ve que este hombre dejó el hacha donde se le cayó y vino al varón de Dios a decirle que se le había caído el hacha. Y el varón le preguntó: ¿dónde se te cayó el hacha? Entonces dice, y él le mostró el lugar, lo llevó hasta donde estaba el lugar. Y así Dios nos hace ver. Nosotros decimos: se nos cayó el hacha. Hemos cortado esa comunión con Dios. Nos hemos quedado en el camino. Nos hemos confiado en nuestra propia prudencia, ¿vio? Y entonces la edificación se detuvo. Cuando nosotros no edificamos con los materiales que Dios proveyó, que son el oro, la plata y las piedras preciosas, dependemos de los materiales que humanamente tenemos. Entonces la edificación se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque Dios no se hace responsable. Dios no se hace responsable cuando nosotros edificamos con los materiales que humanamente tenemos. Ahora, cuando nosotros edificamos con los materiales que Dios nos da,
Dios es el responsable, porque Él los dio. Y Él sabe que en esos materiales no hay imperfección para la edificación. ¿Vio? Y entonces dice, y el varón de Dios preguntó, ¿dónde se cayó el hacha? Y Él le mostró el lugar. Entonces Dios nos hace volver. Nos hace volver. ¿Dónde se cayó el hacha? ¿Dónde nosotros descuidamos aquello que Dios nos dio para la edificación? Entonces, ¿a dónde nos hace volver? Nos hace volver al principio. Ahora, acá hay otro principio más. ¿Cuál es el principio donde Dios nos hace volver? A donde nosotros hemos cortado nuestra comunión con Dios. A donde nosotros no le hemos dado valor a lo que Dios nos dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, ¿dónde se cayó? Dice. Y Él le mostró el lugar. Entonces cortó Él un palo, dice, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. ¿Vio? Hizo flotar el hierro. Y lo tomó, y extendió la mano, y le dijo, tómalo, y extendió la mano, y la tomó. ¿Vio? Entonces el Señor, ¿qué hace cuando pasa eso? Nos lleva al lugar. ¿Y qué hace el Señor cuando nos lleva al lugar? Nos lleva a que nosotros nos volvamos a ser uno con la palabra. ¿Vio? Para que la palabra nos perfeccione, para que la palabra nos dirija, para que la palabra nos sostenga. Nos lleva al lugar donde se produjo la caída, para que ahí nosotros volvamos a la comunión con Dios y nuevamente nos hagamos uno con la palabra que hemos recibido. ¿Vio? Porque Él le dijo, ¿dónde se te cayó? Extiende ahora, dice, tu mano y tómala de nuevo. ¿Vio? ¿Qué tenemos que tomar? La herramienta que Dios nos dio. Acá la palabra es figurada con un hacha, pero en Efesios capítulo 6 dice que Dios nos dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que volver al principio. Queremos edificar una iglesia gloriosa, una iglesia que sea sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Entonces tenemos que volver al principio. ¿Vio? Porque en la iglesia del principio no había mancha, no había arruga, no había cosas semejantes. ¿Vio? Eran todos de un corazón y un alma. Todos tenían las mismas cosas en común. Todos tenían una misma meta, todos tenían una misma dirección y eran guiados por el Espíritu Santo. El poder de Dios era manifestado en medio. Amén. Fíjese, el pastor decía hoy, ¿por qué no se ven prodigios, milagros y maravillas? Bueno, tenemos que parar en el camino. ¿Vio? Examinarnos, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros, a no ser que esté reprobado, dice. ¿Vio? ¿Y cómo reprobamos? Cuando dejamos a Cristo de lado para poner nuestra manera. ¿Vio? Ahí reprobamos, pero gracias al Señor que nos miramos y Cristo está en nosotros. Bueno, tenemos que volver a esa comunión que teníamos al principio. ¿Vio? Al principio. Pablo le habla a los Gálatas, creo que ya es la hora, ¿no? Y con eso terminamos. A los Gálatas en el capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Es tan hermosa la palabra que uno no puede dejar de hablar, ¿vio? En el capítulo 3. ¿Vosotros podéis ver? Creo que sí. A ver. En el 5:7. 5:7. No sé. ¿Ese? Sí. 5:7 de Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjese, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? ¿Vio? ¿Quién nos estorbó? Si vosotros corríais bien, nosotros corríamos bien. ¿Vio? La edificación se estaba produciendo. ¿Vio? La conformación del cuerpo de Cristo se estaba produciendo. La transformación de la vida de los hermanos se estaba produciendo. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién nos estorbó? ¿Vio? Y entonces ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que nos estorbó. ¿Nos estorbó algo de afuera o nos estorbó algo de adentro? ¿Vio? Porque también tenemos enemigos de adentro. Los pensamientos, los sentimientos, ¿vio? La intención de la carne que va en contra de la intención del Espíritu. ¿Quién nos estorbó? ¿Vio? Vosotros corríais bien. Por eso tenemos que volver al principio, reconocer qué es lo que nos está estorbando en la edificación y volver al principio. ¿Qué es volver al principio? Dejar que el Señor nos conduzca. ¿Vio? Dejar que el Señor nos conduzca. Él sabe el camino. ¿Vio?
Por eso Él va delante de nosotros. Él fue delante de nosotros. Y nos conduce a través de su palabra. Amén. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso, volver al principio. Lo que era desde el principio, dice. Lo que vieron nuestros ojos. Lo que palparon nuestras manos, dice. Tocante al verbo de vida, dice. Esto os anunciamos. ¿No? Fíjese qué maravilloso. La edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que volver a ese principio. Donde todos tenían todas las cosas en común. Donde todos eran de un corazón y un alma. ¿No? Donde estaba la preocupación de un miembro por el otro. ¿No? Si un miembro caía, el otro estaba ahí para fortalecerlo. Volver al principio. ¿No? Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor. Eso era desde el principio. Amén, Señor ¿No? Jesús. En muchos casos hemos dejado eso de que era desde el principio. ¿A causa de qué? Y puede ser a causa de muchas cosas. Puede ser a causa de las muchas situaciones que vinieron a nuestra vida, pero también puede ser a causa de que el conocimiento nos envaneció. No está mal el conocimiento, porque necesitamos ser el conocimiento para no ser engañados. Pero muchas veces vamos detrás del conocimiento sin que el conocimiento llegue a ser una realidad en nosotros, llegue a ser vida, y entonces el conocimiento nos envanece. ¿Qué es eso de que nos envanece? Tenemos mucho conocimiento, pero la vida no produce. No produce. Y cuando la vida produce, produce a Cristo. Cuando produce a Cristo nos lleva a la unidad. Cuando nos lleva a la unidad nos lleva a la formación del cuerpo de Cristo y todo vuelve al principio, la manifestación de la vida de Dios. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Agradecemos al Señor por esta palabra y esperamos que hayamos sido de bendición, así como lo fue la palabra de Dios para nosotros. No sé si querías agregar algo, amor. No, gracias al Señor. Gracias al Señor que el Señor nos hizo ver. Amén. No, porque Él todavía quiere formar con nosotros, ¿no? Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas, hermano. El Señor bendiga. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es, Señor, como dice ella misma, Señor, es luz a nuestros caminos, Señor. Así dice la palabra, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mis caminos, Señor. Tú nos haces ver, Señor, aquello que nos vemos, Señor. Sí, Señor. Tú nos enseñas aquello que hemos hecho mal, Señor. Y tú, Señor, por medio de tu vida y de tu Espíritu Santo, Señor, nos llevas a que eso pueda ser corregido, pueda ser perfeccionado para nunca más volverlo a hacer, Señor. Sino para que todo lo que hacemos, Señor, todo lo que hablemos, Señor, sea para la mutua edificación, Señor. Gracias te damos. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.